Me da mucho gusto en recibir y saludar al señor economista Abelardo Pachano Bertero. Bueno, el clima, digamos, de la controversia, más que de la controversia, de la preocupación que nos asiste a un buen número de ecuatorianos por la forma como se están perfilando las cosas. El señor presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ha buscado a toda costa esclarecernos algunos de los elementos que más preocupación han gestado en la sociedad ecuatoriana, y parte de esos ámbitos de preocupación es el sector financiero y bancario. No me dio el tiempo, la posibilidad de insertar adecuadamente algunas reflexiones sobre el plan de gobierno de sacar, aladear de todo el compromiso de hacer país, de hacer economía de parte del sector privado. No me dio el tiempo para un poco mantener la tesis de que se vea a las claras que en realidad en algunos elementos de los que ha definido ya la Asamblea Nacional Constituyente con textos constitucionales, se ve a las claras un modelo donde el sector privado ha perdido protagonismo. Y comprobar eso se requiere de algunos elementos de argumentación, especialmente para poder discutir a profundidad este tema. El señor presidente, no obstante, entiende de que el Estado, tal como se lo quiere concebir en la Constitución Política del Estado, que seguramente el pueblo ecuatoriano le dirá no o le dirá sí, eso no sabemos, pero que quedaría el sector privado muy marginado, digamos, de lo que equivocada o acertadamente ha sido durante estos últimos años. El sector privado ha tenido enormes equívocos, se ha equivocado, ha sido tremendamente inequitativo, ha trabajado vulnerando derechos de sectores sociales muy importantes en número, y entonces todo esto le ha otorgado una especie de permisividad social para que nos vayamos del lado derecho como un bandazo al lado izquierdo. Y por eso las posiciones más racionales de los actuales tiempos son las de centro, las centristas, que coja lo mejor de ambos lados y le reubique al país en la dimensión donde todos rememos el mismo barco pero en la misma dirección, públicos y privados. ¿Cómo ve usted, economista Pachano, el desarrollo de algunas de las explicaciones que nos formuló y que usted atentamente las escuchó de parte de nuestro común amigo Alberto Acosta? Gracias, Gonzalo, buenos días. Con mucha preocupación, Gonzalo, porque cuando uno tiene una definición y tiene ciertos principios muy claros respecto a cómo tiene que estar organizada una sociedad, no tiene que jugar con el español, no tiene que jugar con las palabras, tiene que hacer unas definiciones muy precisas que no den lugar a interpretaciones producto de la ambigüedad de la forma como se escribe una definición. La Constitución de la República, al ser la ley fundamental que regula las normas de una colectividad, tiene que tener un lenguaje simple, claro, preciso, para que no tengamos equívocos, para que no lleguemos a interpretaciones antojadizas que permitan que la discrecionalidad del funcionario público de turno dé paso a arbitrariedades o a interpretaciones antojadizas, producto precisamente de la imperfección del lenguaje que se está utilizando. Si le dicen que las leyes serán las encargadas de aclarar cada situación, ¿que por qué no la ley solo puede, nos anticipamos? La ley solo puede precisar conceptos sobre un lineamiento perfectamente definido. Si nosotros en la Constitución no dejamos en claro
cuál es el sistema político, cuál es el sistema económico, cuáles son los objetivos del país muy claros y qué papel juega cada uno de los distintos miembros de la sociedad en la colectividad. Simplemente lo que estamos es construyendo un esquema que va a permitir la multiplicación de los problemas en el Ecuador. Porque con este tipo de definiciones imprecisas, vagas, carentes de definición clara y de precisión, a lo único que se lleva es que el momento en que el legislador tenga que poner en las leyes la determinación de cada uno de estos conceptos, vamos a tener nosotros 100 interpretaciones. Podríamos y eso para mí es algunos ejemplos para hacer visualizar a la gente de que, por ejemplo, si tienen ustedes la razón o no tienen la razón, eso dirá la gente, de que no hay espacio para lo privado en la nueva Carta Política. Hay espacio para lo privado, pero está limitado por una deformación del papel del Estado en la sociedad. A ver, esto más claro. Nadie puede, en sus 5 sentidos, en sus cabales, utilizando la racionalidad, nadie puede desconocer que toda sociedad necesita un Estado vigoroso, un Estado que sea activo, un Estado que sea regulador, pero no un interventor, no un Estado gestor, como le acabo de escuchar yo al presidente de la Asamblea. El Estado del neoliberalismo, en cambio, fue metido las manos a los bolsillos, dando las espaldas a todas las circunstancias, donde ameritaba una regulación y una autoridad imperante para que Gonzalo, las cosas verá, le voy a desarrollar aquí. Por eso le hablo del bandazo, verá, de la derecha hacia la ultraizquierda. Yo no sé si salimos de la derecha, porque no estoy seguro de que estuvimos en la derecha, ni creo que con esto vamos a ir a la izquierda. Yo creo que al país le ha faltado siempre claridad en las definiciones políticas. ¿Qué de derecha o qué de neoliberalismo se puede hablar cuando el Estado ecuatoriano ha sabido únicamente malgastar los recursos públicos? Yeah. El neoliberalismo se supone que lo que hace es todo lo contrario. Pero nosotros nos hemos endeudado y con este gobierno continuamos endeudados. Y no podemos decir que porque continúa esa misma línea de gasto público hemos abandonado el neoliberalismo y nos hemos ido al otro lado. No, creo que nosotros en el Ecuador todavía tenemos un elevado número, o mejor, un porcentaje muy alto de anarquía política, de anarquía económica. Porque tratamos de hacer convivir principios que no son compatibles entre sí, que no pueden congeniar entre sí. Un Estado que se vuelve empresario, que quiere multiplicar sus campos de acción en la vida, que quiere manejarlo todo, y con los resultados tan malos que ha tenido en las empresas públicas que han estado bajo su responsabilidad, es simplemente insistir en una línea de dilapidación de recursos públicos y de pérdida de oportunidades. Yo con esto no le quiero decir que el Estado tenga que entregar todos los recursos a las actividades privadas sin beneficio de inventario, sin llegar a negociaciones absolutamente justas y equilibradas, pero el creer que el Estado entre las funciones básicas tiene la de ser un empresario porque puede hacer gestión económica, creo que es un error conceptual de fondo, como es un error conceptual de fondo el creer que el Estado solo sirve para cuidar la seguridad pública. ¿Y cuál sería el punto de equilibrio ya en textos constitucionales de, por ejemplo, qué tipo de modelo económico, qué carga ideológica, cuál sería el papel del Estado, cuál sería el papel de lo privado, etcétera, etcétera, le conviene al país de estos tiempos? Gonzalo, ¿cuál es en el fondo el objetivo fundamental de un Estado dentro de una sociedad? Ayudar a que se genere un ambiente propenso a mejorar el bienestar de todos. A través de la inversión, a través de la educación, buena educación, buena salud, buena alimentación, buen sistema de pensiones, y el resto a crear el ambiente para que haya buena inversión, porque aquí están hablando de las 3 patas
y es un poco, veo que han recogido de otra manera lo que yo vengo diciendo durante mucho tiempo. Dicen, el Estado, por un lado, es la una pata, el mercado, por es el segundo elemento, y el tercer elemento de esto es Estado, mercado y alguna otra cosa más que la tienen por aquí puesta. Cuando los tres grandes elementos son el trabajador, el empresario y el Estado. Uno no puede vivir. Y con dimensión humana cada uno. Pero es obvio. ¿Usted cree que puede haber un empresario sin trabajadores? No hay. No hay. ¿Usted cree que hay trabajadores sin empresarios? No hay empresas sin trabajadores. Ni hay trabajadores. No hay empresas sin emprendedores. Claro, y no hay trabajadores sin empresas. ¿Ya? Los dos tienen que convivir. La vieja teoría de la lucha de clases quedó enterrada, Gonzalo. Hoy día los socios del desarrollo son... La acción motivante y regulatoria del Estado también solo se hizo para los que tuvieron la oportunidad de gozar de las permeabilidades y de las aperturas que nos dio el modelo vigente anteriormente. Gonzalo, ellos vienen todo lo contrario y dicen... Gonzalo, acaban de sacar un estudio sobre Vamos con un Estado centralista, socialista, donde el hombre sea el primero en el primer objetivo, digamos. ¿Y cuándo no ha sido? Gonzalo, ¿qué estamos descubriendo? El agua tibia. El ser humano es el eje de la sociedad, el Estado está al servicio del ser humano. Eso lo hemos dicho desde hace siglos. Pero en retórica. Pero eso es simple. Pero en retórica. Pero en la práctica, la Gonzalo. Pobreza, el desempleo. Perdóneme, no Gonzalo. Inauguró este gobierno, lo ha empeorado. Es otra cosa. Bueno, pero tampoco peor. El otro modelito. Pero si este modelo ha agravado las cosas, quiere decir que no está funcionando bien. ¿Y por qué no está funcionando bien, Gonzalo? No está funcionando bien. ¿Por qué no está funcionando bien? No está funcionando bien porque no está respetando el equilibrio que tiene que haber entre el empresario, el trabajador y el Estado. Los tres son los grandes actores y el Estado al servicio de la colectividad, no la colectividad al servicio del Estado. Y para darle un ejemplo, Gonzalo, en el sistema financiero, del que tanto se habla, de que el sistema financiero es un servicio público delegable. Bueno, utilicemos clarito el español y entendamos bien el español. Pero vamos, ¿qué tal comparando con los ahorros que hacen los ecuatorianos? Vamos primero. ¿Qué es un servicio? ¿Qué pasaría? ¿Qué es un servicio público? Con esa norma constitucional. Bueno, ¿qué es un servicio público primero? Es una actividad del Estado. ¿Ya? No del sector privado, del Estado, del gobierno, que tiene características, entre otras, de obligatoriedad, de uniformidad. Y en las actividades privadas ninguna de las dos Pero funciona. esa es una vieja concepción, ¿por qué no cambiarla? Porque a ver, pero ¿por qué, Gonzalo? Porque si yo voy a poner un ejemplo de servicio público. Si yo construyo mi casita y necesito agua, yo me voy a la empresa de agua potable y le digo, señor, deme agua potable, tengo derecho y usted tiene obligación de darme. Y por mi casita me voy a la empresa eléctrica y le digo, señor, hágame la conexión de luz. Y usted me tiene que cobrar la misma tarifa que le cobra al vecino que está a mi izquierda y al vecino que está a mi derecha. Usted no me puede cobrar diferente, porque tiene que ser uniforme y obligatorio. En el sistema financiero las dos cosas no funcionan, porque en la actividad privada no funcionan las dos cosas. Yo le voy a poner ahora un ejemplo de otra actividad que maneja un bien público, que no es servicio público, como la banca, que maneja un bien público que es el sistema de pagos, pero que no es servicio público. Y son los medios de comunicación, que manejan el bien público de la comunicación, el derecho a ser informado y la libertad de informar. Son bienes públicos. Pero por eso yo no puedo decir que los medios de comunicación son servicios públicos delegables. No lo puedo decir. Porque en ese sentido, lo que querría decir es que esta radio, un canal, un periódico, simplemente han recibido el favor del Estado
de desarrollar su actividad bajo los lineamientos que el Estado quiera. Para la banca, eso significa, y poniéndome en el plano en el que están hablando, eso significa, Gonzalo, que los depositantes del sistema financiero no son el eje con el que se maneja. Porque los depositantes del sistema financiero, si es que estamos aceptando que es un servicio público delegable, los depositantes van a depender del Estado y no de los administradores de la banca. Y van a diluirse las responsabilidades. Estas definiciones ambiguas, que se quiere decir una cosa y que se dice una diferente, o que se interpreta de una manera o se interpreta de otra forma, son las que producen luego los terremotos. Y voy al tema de los salvatajes. Si la banca es una actividad, un servicio público delegable, quiere decir que la norma fundamental está en que el Estado le encarga a las instituciones privadas a que realicen la intermediación financiera y les pueden revocar, porque lo que es delegable quiere decir que o concesiono o revoco, de tal manera que el Estado tiene la plenitud, el poder, la libertad para poder determinar en un momento determinado bajo qué condiciones se puede mantener o se puede revocar la delegación del servicio público. Algo parecido a lo de Movistar o a lo de Porta. Señor, se le acabó su periodo, usted me paga tanto y le doy la concesión. Pero si es delegable y si es revocable por parte del Estado, también es revocable por parte del administrador. Y la banca o los intermediarios también le podrían decir al Estado: señor, a mí ya no me conviene seguir manejando esta institución con estos depositantes, le devuelvo a usted, maneje usted. Y se llena de bancos. Y el salvataje vuelve otra vez y esto más bien puede dar lugar a un manejo irresponsable, Gonzalo. Porque pasa, por efectos de la delegación, pasa el Estado a ser una especie de socio, accionista. Claro. Y si es que está diciendo que como se maneja la mayoría de recursos de los depositantes... ¿Cómo esto ha funcionado en Venezuela? No sé cómo había funcionado en Venezuela, pero lo que yo le puedo decir, Gonzalo, es que en ninguna parte del mundo se le considera a la banca como un servicio público delegable. Y yo, por lo menos, salvo que en la antigua Unión Soviética o en alguna parte de esa naturaleza se le haya dado una definición así, pero la banca, o mejor, el sistema financiero tiene otro tipo de definición. ¿Qué es la banca? ¿O qué es el sistema financiero? El sistema financiero es una actividad, Gonzalo, de intermediación, a través de la cual maneja un bien público que se llama sistema de pagos, y en donde su primera responsabilidad es cuidar el dinero de los clientes que le entregan en calidad de depósito. Ok, en eso usted tiene absolutamente toda la razón, economista. Expliquemos mejor este aspecto, que es el que discute la gente, la ciudadanía. En definitiva, el gobierno de Alianza País quiere inscribir en la Carta Política del Estado, o sea, en la Constitución, un tipo de Estado donde este gigante quiere tomar decisiones sobre activos particulares, quiere tomar decisiones sobre ahorros privados, claro, ahorros totalmente privados. Con el agravante, Gonzalo, de que hay otro artículo, el que habla de la cuenta única, que dice que los fondos públicos se manejarán en la banca pública, de tal manera que la banca privada no tendría con esta Constitución un solo centavo de fondos públicos. Entonces quiere decir que el dinero que ahorra el panadero, que el dinero del tendero, del bucero, del taxista, todo el dinero, incluso el que medianamente ahorra la clase media y las clases populares, tendrían ya la supervisión, por ponerlo en esos términos, y el poder decisorio de parte del Estado para que estos dineros digan, a través de un consejo orientador de la inversión que es de todos, pero que no es un centavo del Estado ni del gobierno, es la inversión de todos, que abusivamente se la toman
Yo digo pues abusivamente enclaustrado en el statu quo, digamos, que en ese sentido ha sabido respetar obviamente la propiedad ajena, la propiedad privada, los recursos distintos de los que tiene el Estado. Es como nosotros irnos a tomar los dineros de los impuestos o los dineros del petróleo y decirle, deme esta partecita porque me está haciendo falta para mi emprendimiento exclusivamente privado, para mí y mis socios. El ejemplo es clarísimo. ¿Qué es en lo que no estoy de acuerdo? Señor economista, el sistema bancario y financiero tuvo muchísimas oportunidades de hace algunos años de cambiar la fotografía productiva de nuestro país. Muchos bancos se dedicaron exclusivamente a apoyar, no nos atiende la chica, tenga la gentileza, a apoyar proyectos que competía, y lo acaba de ir afirmando el presidente de la Asamblea Constituyente, propios del banco, de los intereses del banco. ¿Usted le escuchó? Sí, yo lo escuché. Y ahí puedo hacer algunas precisiones. Ya, pero el total de los totales, que alguien tiene que entrarle y coger esta masa monetaria y decir, alguien tiene que darle una utilidad social, y debe haber un seguimiento a los objetivos de crecimiento, de desarrollo de nuestro país, porque ellos se dedican solo a traer con ese dinero de nuestros ahorros, qué sé yo, vehículos, tremenda cantidad de vehículos que han llegado al país. Tenemos el parque automotor más impresionantemente hermoso de toda América Latina. Qué buena nota, nos hemos gastado también en el tema vivienda. Por lo menos clase media ha logrado solventar y solucionar su problema habitacional. Y creo que también algunos sectores de el pueblo pobre. Pero tenemos en exceso almacenes y malls de repletos de mercaderías, y el sentido comercial, como que hemos lidiado permanentemente con ustedes, lo comercial en lugar de lo productivo. Lo que quiere este gobierno es canalizar estos recursos ajenos, totalmente ajenos a la peligrosa curva de aprendizaje de las inversiones que él piensa gestar desde su actitud centrista, digamos, ¿no? Centralista más bien. Entonces, ahí estamos en la mitad. ¿Qué sería lo adecuado para cumplir los mismos objetivos, pero respetando el origen del dinero, que es privado? A ver, no sé si estoy claro. Claro, el dinero es de los ecuatorianos y de cada uno de nosotros. No es del Estado ecuatoriano, no es del gobierno ecuatoriano. Es un dinero privado. Pero tampoco es de los banqueros. No, por supuesto. Es que vamos devolviendo a cada cosa. No, si la banca nunca ha dicho que es dinero de ellos. Y precisamente bajo ese concepto que hoy día usted lo pone con mucha fuerza, y que el presidente de la Asamblea lo está diciendo, es que la banca ha dicho que la liquidez del sistema tiene que ser lo suficientemente alta para proteger a los depositantes, porque la plata no es de la banca, sino de los depositantes. Y muchas veces cuando hemos hablado del problema de liquidez nos han dicho, ya ustedes se están escondiendo, o ustedes están poniendo un pretexto para no tener esa liquidez a disposición del crédito. Y ahora en cambio dan la vuelta el argumento. Ahora dicen, no, el dinero no es del de ustedes. Si el dinero nunca ha sido de la banca, el dinero es de los ecuatorianos, y por eso es que la obligación primigenia del sistema financiero es responder al depositante. Lo que acaba de ocurrir lamentablemente con la mutualista Benalcázar. El caso de la mutualista Benalcázar, tan pronto explote el problema, en las puertas de la institución están los depositantes, no están los deudores, no están las personas a las que les dieron crédito, que aquí en la Constitución les están privilegiando, porque en la Constitución no están diciendo, no dicen que hay que proteger el bien público del sistema de pagos y que hay que protegerles a los depositantes. Eso no dicen nada. Aquí lo que dicen es que hay que democratizar el crédito. Es decir, están poniendo las tildes, los acentos en lo que usted con mucha claridad, Gonzalo, menciona.
tratar de utilizar esa gran cantidad de recursos hacia propósitos crediticios señalados por el Estado. Y de corte electoral inclusive. Claro, de cualquier naturaleza. Permítame que yo complemente. Lo dice Gonzalo Rosero. Y de corte electoral inclusive. Y aquí vamos, Gonzalo, al problema de fondo. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el responsable ante el país de la administración de esos recursos? ¿El Estado o las administraciones de las instituciones financieras? Las administraciones de las instituciones financieras, a los que nos han confiado, a los que nos han depositado la confianza. Con este sistema de servicio público delegable, esa responsabilidad se diluye, pues, porque ya no es una actividad privada sostenida sobre el principio de una responsabilidad no compartida, sino perfectamente definida. Precisamente esas cosas son las que hicieron daño en la década de los 90, Gonzalo. Y de eso aprendimos y no tenemos por qué volver. Y no tenemos que volver a ello. Con servicio público delegable, el día de mañana a un banco le va mal y le dice al Estado: señor, como esto es un servicio público que me delegaron a mí ya no me interesa, le devuelvo la licencia a usted, maneje la pérdida. Se repite el salvataje. Estas son las novelerías, como bien dice el diario El Comercio en su editorial del día de ayer. Estas son las novelerías y las imprecisiones o las ambigüedades que matan, ya, que pero generan para que problemas. No sea un concierto exclusivamente delineado por ustedes, el de conjugar las platas, los dineros, es que mire, Gonzalo, que realmente usted tiene que manejar el interés nacional, ¿no es cierto? Usted tiene una economía. ¿Qué plantean ustedes? A ver, Gonzalo, antes de ¿qué planteamos? Permítame, usted dijo 2 o 3 cosas, aquí anoté, sí, apenas contesté una. 1000 perdones, economista. No, usted decía que la banca ha financiado muchos vehículos, sí, y de que hay mucho comercio. La banca no inventa la situación económica. La banca se acopla a una realidad económica de un país. ¿Pero quién controla el mercado? ¿Quién controla el mercado? La política económica que usted está estableciendo. Si usted en una política económica espanta al inversionista, le dice que no le va a dar las condiciones para que pueda desarrollar sus proyectos, se va. ¿Qué va a hacer la banca? Va a buscarle al inversionista. Si no hay inversionista, ¿a quién le va a prestar? A aquel que viene y le demande el crédito. Sin embargo, en los últimos 6 años, en vivienda, la banca ha prestado $1.600 millones. $1.600 millones. Más del 15% de la cartera de los bancos. Ha prestado en microcrédito $1.000 millones, 650,000 ecuatorianos. La industria también está bien. Ayer revisé. Bueno, la banca ha venido incorporando clientes. Llegamos a tener los ecuatorianos en el sistema financiero 3 millones de clientes. El año pasado se perdieron 200,000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente se establecieron normas que en lugar de seguir el proceso llamado ahora de bancarización, de incorporar gente a la formalidad, más bien ahora se los repelió. La banca de microcrédito dejó de prestar en términos de montos muy pequeñitos porque no le convenía. Exa FM. Y ellos volvieron al mercado informal, al chulco. El segundo elemento, Gonzalo, usted no puede uniformar el riesgo. No es lo mismo prestarle a una persona que usted le ve que ha tenido actividad, que ha desarrollado un negocio o que está trabajando, que es un profesional, que a otro que inicia. Seguro. La tasa es diferente, el plazo es diferente y todo. Como servicio público, entonces no puede ser en términos igualitarios ni tampoco obligatorio. Porque si el crédito es obligatorio, todo el que asome a solicitar crédito habría que prestarlo, pues. Y con eso, ¿en dónde pone usted la responsabilidad de la recuperación de los recursos de los depositantes? En un plano secundario, Gonzalo. Entonces, la banca requiere regulación y estricta, Gonzalo. La banca está prohibida, y aquí vale una aclaración. Regulación y seguimiento. Por supuesto, y supervisión. Perdone, lo de la mutualista Benalcázar, digan lo que digan, fue un sustantivo descuido de la superintendencia de bancos. No, de otra manera, ¿cómo usted podría explicarle este momento como banquero? Que un colega suyo,
que no es tan colega, ¿no? El sistema mutualista es un poquito... Es otro intermediario financiero igual, con iguales responsabilidades. Vea, Gonzalo, todo aquel que maneje el dinero del público... El mutualismo es de la gente. Pero en eso no cambia nada, Gonzalo, porque usted puede tener un banco con acciones que se vendan en el mercado de valores, en donde los depositantes libremente escogen ser accionistas. Lo que usted no puede es obligarle a una persona a que porque es depositante sea accionista, porque en ese caso, si es que ese es el interés de esta definición de servicio público delegable, ese depositante pierde el privilegio de reclamar la devolución de sus depósitos. Economista, ¿con qué intención legislaron de esa manera? No me pregunte a mí, Gonzalo, porque lo único que yo veo aquí es una definición absolutamente contraria al sentido común. ¿Media vengadora? No, yo no le diría vengadora porque no tengo elementos como para poder calificar de esa manera, pero sí creo yo que... es una espada de Damocles lo que le dejarían allí. Pero es una espada de Damocles no para el sistema financiero, es una espada de Damocles para el país. El sistema financiero es la columna vertebral, Gonzalo, de lo que es la estructura económica. Si usted le rompe a la columna vertebral, usted no tiene organismo. Entonces... ¿Y el destino de los recursos de la gente a dónde irían a parar? ¿A las conveniencias? Si es que usted obliga a prestar... Un círculo de amigos del gobierno de turno diga, vamos a ser solamente bosques, por decir algo, ¿no? Y los demás ámbitos quedan al descubierto, sin apoyo financiero. ¿Estoy exagerando o eso podría ocurrir, economista Pachano? Con el tema de que el Estado fomenta, que hay un artículo del que dice, el Estado fomenta el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito, puede pasar cualquier cosa, Gonzalo. Porque aquí no dice, señores, el Estado se obliga a que el bien público, que es el servicio, el sistema de pagos, sea protegido. No dice eso. Aquí lo que dice es... ¿Quedaría en pindingas el ahorrista, el dueño de la plata? No en pindingas, porque no quiero ser alarmista tampoco. No creo que haya un afán de destrucción de esa naturaleza, pero sí se está colocando la definición constitucional con un lenguaje y bajo una perspectiva que puede dar lugar a cualquier tipo de práctica. Y al el riesgo, ¿cuál es el camino que optará el ecuatoriano común? El ecuatoriano común. El de protegerse. ¿Volver al colchón-ban? No sé si volver al colchón-ban, Gonzalo, pero por lo menos a preguntarse, bueno, ¿qué mismo quieren hacer? Porque que la banca requiere regulación y está prohibida de intervenir en otras actividades. A propósito, otra aclaración, Gonzalo. La banca no puede invertir en cualquier tipo de actividades. Sí. Yo por lo menos le puedo asegurar, el grupo al que yo me pertenezco no tiene otra actividad que la financiera, y no la tenía antes, y ahora tampoco la puede tener porque la ley le prohíbe. De tal manera que esto no es una novedad tampoco. Lo que hay es que seguir regulando para que la banca siga cubriendo los riesgos de una manera racional, sensata y todo. Que sea eficiente, que sea competitiva, que mejore cada día sus estándares, para que asegure el bien común. Pero desde el 99 hemos estado en esto, ¿no? Y hemos mejorado, Gonzalo. Notablemente. Y los bancos que estamos ahora... lo de la mutualista Benalcázar? Bueno, pero, Gonzalo, porque... Verá, yo sobre la mutualista Benalcázar... 9 años después. Yo no tengo todavía una opinión. Muy claro. Yo no tengo una opinión y por eso simplemente le he señalado el problema de cuando... Es un acto muy delictivo o cosa por el estilo. Me cuesta trabajo pensar en esa manera porque... Sistémico no tiene razón de ser. A mí me cuesta trabajo pensarlo porque yo le conozco al anterior gerente de la mutualista, Gonzalo Sánchez. Y Gonzalo Sánchez, yo le tengo especial consideración a él. No creo que él haya sido capaz de hacer alguna cosa inmoral, indigna o algo. Pero no tengo los elementos tampoco para decir, porque pueden haber errores o pueden haber equivocaciones. Y en ese sentido, por eso me abstengo de darle una opinión sobre el tema. Pero las crisis financieras, con las mejores supervisiones del mundo, siempre se pueden producir. En los Estados Unidos están pasando una crisis bancaria y financiera fenomenal. Tuvieron que entrar a salvarle a una de las más grandes bancas de inversión de los Estados Unidos, la compañía Bernstein. $30,000 millones le pusieron para que no quiebre. Yo me recordaba de algunos de los episodios anteriores que tuvimos que vivir aquí en el Ecuador.
no lo del 99, sino antes, cuando el sistema financiero quebraba en el año 1982-83. Pero a lo que voy, a la banca actual el Estado ecuatoriano no le prestó un solo centavo. Un solo centavo. Porque no es la banca que quebró en el 99. Ninguna fue producto de salvataje. Ninguna de las que están. Y esta banca es muchísimo más responsable. Es muchísimo más eficiente. Y está cumpliendo con su papel. Lo que hay es que encontrar los puntos para ir mejorando y haciendo que las administraciones sean cada día más transparentes, Gonzalo. Y eso es un proceso largo de aprendizaje, es un proceso largo de perseverante de ir perfeccionando los sistemas de regulación, pero no con definiciones de esta naturaleza. Una definición para decir que... Cuando de por medio hay odiosidad y obsesiones ideológicas, es difícil fusionar por el bien común o por el buen vivir, como ellos dicen, opiniones que puedan encontrarse en un modelo que podría ser ejemplar para América Latina, porque tenemos las experiencias más recientes y porque está bien fondeada la banca ecuatoriana y porque la confianza ha retornado. Hoy puede producir un sismo gravísimo o un terremoto, y eso es lo que tienen que pensar los caballeros asambleístas y las distinguidas damas que nos están escuchando este mismo momento en sus computadoras, el desarrollo de este diálogo con Alberto Acosta y luego con Abelardo Pachano. Se me terminó el tiempo, algo que... No, Gonzalo, simplemente... Muchas gracias, economista, Gonzalo, por su presencia. Yo le agradezco, Gonzalo, pero yo lo que sí creo es que los debates tienen que ser constructivos. Los debates tienen que ser propositivos para buscar soluciones a problemas reales. Pero uno no puede decir, Gonzalo, que el aporte, por ejemplo, de los accionistas se va en edificios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que yo creo que las cosas hay que decirlas en función precisamente de la realidad. Creo que necesitamos un poquito más de tiempo y también la comparecencia de asambleístas que conozcan de la materia y que estén en la otra orilla pensando de que ustedes tienen el mejor negocio del mundo. No es el mejor negocio. Yo le cambiaría el suyo por el mío, Gonzalo. Por la enorme responsabilidad. ¿Cuándo conversamos? Cuando usted quiera, Gonzalo. Gracias. Porque yo preferiría estar en un micrófono y no en mi oficina. Muchas gracias, economista Pachano. Señora...